Todos, a los viejos amigos y también a los nuevos amigos. Antes de entrar de lleno en el tema por lo que nos hemos reunido aquí esta noche, os queríamos explicar un poquito qué queremos, qué empezamos hoy. Veréis, cuando Miguel y yo montamos la librería de La Niebla, hace ya unos cuantos años, hay dos temas que a nosotros siempre nos han llamado mucha atención, nos han gustado. Uno es el tema de la cultura y otro es el tema de las relaciones personales. Yo particularmente soy de las que pienso que las personas solo nos tenemos a nosotros. Y a veces una buena conversación no solo te aporta mucho a nivel cultural, sino también a nivel personal. Entonces, bueno, cuando la Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Salinas nos dio la oportunidad de gestionar este comedor, pensamos que por qué no retomar aquello que nosotros sabíamos hacer y que tanto nos gustaba y que tan buenos resultados nos trajo, que era organizar conferencias, charlas, fomentar debates, que la gente vuelva a hablar. ¿Os acordáis de los bares, de antiguamente, que la gente quedaba a tomar café y se hacían debates? Esa es la idea que a nosotros nos gustaría mucho retomar. Entonces, bueno, siempre que hemos iniciado ciclos de conferencias, el encargado, el que tiene el honor de ser el primero en asistir a estas conferencias es nuestro querido amigo José María, que ahora veréis es un gran comunicador, tiene tema para rato. De todas maneras, estábamos comentando que nos gustaría también, si alguien tiene ideas de algún tema, porque aquí nos gustaría poder hablar de todo. Entonces, cualquier idea que se os ocurra, cualquier tema que os gustaría que tratáramos, nos gustaría mucho que nos lo comentarais. Intentaremos hacer debates, coloquios. Esa es la idea, vamos a ver si le vamos dando forma. Como veis, también tenemos a Sebastián de Novespy, que nos va a grabar toda la conferencia. Vamos a intentar que se puedan grabar todas. También quiero agradecer a José María de Inca Radio su asistencia y que también podamos contar con el equipo técnico necesario para poder grabar todo esto. Y bueno, no me voy a enrollar más. Os presento a Juan Ramón Pons, que es otro amigo de la casa, y va a ser el encargado de que os presente como corresponde a José María Ibáñez. Así que nada, le cedo la palabra y muchas gracias por venir. Sí. Buenas tardes. Mallorca tiene muchos lugares misteriosos, y todos con sus historias, sus leyendas, curiosidades, y hoy lo que pretendemos es que hagamos todos un viaje a la otra Mallorca, a la Mallorca desconocida, a la Mallorca de sus leyendas, a la Mallorca que nosotros no vemos tan normal, digamos. Bueno, para mí hoy es un día especial. Porque os dejo con una de las mejores personas que he conocido. Su nombre es José María Ibáñez, director del programa de Inca Radio La Realidad Oculta, productor, editor y escritor, además de buscador de historias. Gracias, y con todos vosotros, José María Ibáñez Gandía. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por estar, gracias Juan Ramón por la presentación y también a María. Como decía ella, siempre me toca a mí ser el primero. Además me encanta, porque una cosa que siempre me ha gustado es la comunicación a todos los niveles, ¿no? La buena charla. Yo soy de los que se pone nervioso con el WhatsApp y el Facebook y todo esto, ¿no? Porque de alguna forma todas estas nuevas tecnologías lo que hace es hacernos perder aquellas tertulias, incluso en verano en los pueblos, cuando la gente sacaba las sillas a la calle y allí se hablaba y demás. Esto lo encuentro a faltar, ¿no? También porque quizás soy de la vieja escuela. Y de hecho, os quería hablar del proyecto. El proyecto de María es muy bueno, como ya se hizo también en Inca hace muchos años. No tan solo para hablar de enigmas y misterios y casos y cosas extrañas, sino hablar de historia. A mí me gustan mucho las leyendas, aquellas historias que no cuentan los libros de historia, aquellas historias que te cuentan en cualquier pueblecito de Mallorca, ¿no? Que ha vivido historias que incluso hasta ni en la prensa se publicaban en aquellos tiempos. Entonces, de un tiempo a esta parte, bueno, yo soy de Barcelona, llevo viviendo en Mallorca desde el año 95, y muy pronto ya me entró el gusanillo de la radio. Había hecho radio en Barcelona, en una emisora municipal, y automáticamente entré en Radio Balear de Palma, luego pasé a Radio Balear de Inca, y ahora
en Inca Radio. Y durante este tiempo siempre he intentado recoger estas historias que os decía, ¿no?, que no están en los libros de historia, historias curiosas, no sé, espías, crímenes sin resolver, desapariciones misteriosas, leyendas, algunas son muy bonitas. Y hace un año aproximadamente, el mes de julio del año pasado, un día le comenté a Juan Ramón, le dije, oye, Juan Ramón, ¿por qué no? Él no estaba bien, yo tampoco, aquellas crisis que tenemos las personas de vez en cuando. ¿Por qué no aprovechamos y salimos un día y nos damos una vueltecita? Nos vamos de excursión. Aquel día nos fuimos de excursión y bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, porque aparte de hacer fotografías, pues vas a ver oratorios, iglesias, ermitas, lugares así entrañables, no el clásico turismo de sol y playa, sino aquel turismo más cultural, ¿no? Bueno, huelga decir que Mallorca es un paraíso en cuanto a playas y en cuanto a lugares que son preciosos, pero lógicamente también en cualquier rinconcito guarda sus historias. Y bueno, la verdad es que fue también que a partir de ahí empezamos ya a buscar lugares, aprovechando la búsqueda o la visita del lugar con la información que podíamos encontrar en periódicos, en hemerotecas, en revistas, en libros, etcétera, y hacer un poco, pues bueno, lo que creo que a todo investigador le gusta, que es conocer el lugar. O sea, yo soy un ávido lector, me gusta mucho leer, siempre me ha gustado, pero ¿qué diferencia hay en leer un libro que te cuenta una historia que ha pasado en un lugar y luego visitar el lugar? Porque parece como si sientas la energía del lugar, ¿no? Y ahí empezó, bueno, una de las cosas que nos aficionamos, y no es por morbo, fue a visitar cementerios de Mallorca. Y me parece que nos quedan 4 solo. Sí. Entonces, el cementerio como libro de historia. Yo digo que el cementerio es un libro de historia de piedra. Sabemos que hay gente importante o conocida enterrada en el cementerio, pero a mí me interesa la gente no tan conocida y no tan importante, porque todos tenemos una historia y todos podríamos escribir el libro de nuestra vida. Y seguro, y no me extrañaría nada en absoluto, que quizás sería más interesante que cualquier personaje conocido. ¿Por qué? Porque es nuestra historia. Y a partir de ahí hemos ido recopilando datos de personas que están enterradas, bueno, algunas sí y otras no, luego os explicaré por qué os digo no, de personas que han formado parte de nuestra historia, pero que son desconocidas incluso para los que han nacido y vivido en Mallorca. No sé, quizá poca gente sabrá. Yo no voy a enrollarme con nombres, fechas, datos que cansan mucho a la gente. No, simplemente explicar el tema y luego si alguien quiere profundizar más en cualquiera de estos temas, que me lo diga. Por ejemplo, en el cementerio de Palma, que es el más grande, lógicamente, y el más importante, entre comillas, en cuanto a monumento escultórico. A mí me encanta el arte y, por lo tanto, pues las propias figuras de ángeles, los símbolos que guardan ciertas tumbas son preciosas. El silencio que hay es impresionante. Algunos me decían, oye, pero ¿no te da miedo? En absoluto. Mi abuelo, en paz descanse, que además era sacristán en un pueblecito de la provincia de Alicante, siempre me decía, José María, tienes que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Nunca he tenido una experiencia, y esto que he estado incluso hasta de noche, y bajando a las catacumbas, no sé si alguno ha bajado a las catacumbas de Palma, aquello es impresionante. Y sobre todo si es en invierno y oscuro, es impresionante. Nunca he sentido nada, a ver, para que nos entendamos, nada, no me ha asustado nada en un cementerio. Sin embargo, sí que he entrado en ciertos sitios que ahí sí que he notado una presencia extraña. Bueno, lo que nos pasa, esto que nos sube desde el rabanillo hasta la nuca, te sube aquel frío así que te queda, yo siempre digo, tieso como la mojama, ¿no? Bien, yo he recopilado, venimos recopilando datos desde hace mucho tiempo. Yo he cogido unos cuantos, los que he visto que son más
a historiadores, no tenían ni idea, pero ni idea. Si habéis estudiado historia o habéis leído la historia, durante unos años hubo el cisma de Occidente y habían dos papas, uno que estaba en Roma y otro en Aviñón. El último antipapa, el que realmente está enterrado en Palma, que es Gil Sánchez Muñoz y Carbón, fue el sucesor del Papa Luna. Papa Luna es uno de los papas del cisma más importantes, y este Gil Sánchez Muñoz y Carbón tenía el nombre de Clemente VIII. Clemente VIII llegó un momento en que negoció con el Papa oficial, Martín V, y Martín V, agradeciéndole que se acabara el cisma de Occidente y se acabara ya lo de los dos papas, lo nombró obispo de Mallorca. Y estuvo en Mallorca hasta que falleció. Entonces hay una historia muy buena, o divertida por lo menos, que cuando él murió, dejó en su testamento que él quería que lo enterrasen en la sala capitular, en la sala capitular, que es donde se reunía el clero, porque él quería seguir controlando desde el más allá lo que se hablaba. Claro, lógicamente al principio se hizo, luego no. Además, dijéramos que los sacerdotes de aquí, cardenales, etcétera, no le caía demasiado bien este obispo, y al final lo sacaron de allí. Y ahora me parece que está en la sala... Si habéis estado en el Museo de la Catedral, en la entrada, digamos, desde la misma catedral, hay una salita pequeña que da a la sala capitular. Exactamente. Y está la tumba justo en la entrada, y encima hay el bonete. El bonete. Entonces se dice, la leyenda dice que el Papa no descansará, o sea, no descansará hasta que el bonete no caiga al suelo. Y el bonete sigue ahí colgado. O sea, quiero decir que de momento, según la leyenda, pues todavía no ha trascendido, todavía está por ahí, ¿no? Lo que pasa es que no puede espiar las reuniones porque ya no se hacen allí. Es decir, esta es una cosa curiosa. Luego también están las leyendas muy divertidas. Es que a mí me gusta la recopilación de estos datos porque son divertidas. Luego está el si es verdad o si es mentira. Pero la leyenda existe. Por ejemplo, y hay quien lo pone en duda todavía, a pesar de que los historiadores oficiales, como pronto lo será el amigo Juan Ramón, que está estudiando historia, de ahí vienen a veces los intercambios que tenemos del historiador y el autodidacta, ¿no? Por ejemplo, bueno, me imagino, ¿quién no ha leído el libro de Julio Verne? Las aventuras, todos, yo por lo menos empecé a leer con Julio Verne. Bueno, pues, ¿sabéis que hay una leyenda urbana que dice que Julio Verne estuvo en Mallorca? ¿Sí? Sí, estuvo en Mallorca. Entonces unos se apoyan, porque hay una novela, quizá de las menos conocidas de él, que es Clovis d'Ardentor. En esta novela hay un viaje desde Francia hasta Omán, y los protagonistas hacen una escala en Mallorca. Si lees la novela, cuando estos personajes desembarcan en Palma, te explica tan claramente cómo es Palma. O sea, ellos hacen pues como cualquier turista, llegan a Palma, van a visitar la catedral, van a visitar la lonja, dan una vueltecita por Palma. Te lo explica también. Bueno, y acaban en el castillo de Bellver. Están 3 días en Palma y luego continúan viaje. Bien. Entonces, claro, los que están a favor de que Julio Verne estuvo en Mallorca dicen, hombre, es que lo define tan bien que lógicamente Julio Verne lo conocía. Otros dicen que no, que realmente Julio Verne se copió los datos del archiduque Luis Salvador de Austria en su libro Historia de Baleares o Dier Balearen. Claro, ellos eran muy amigos y de alguna forma pues copió, porque ya sabéis que además también está si Julio Verne realmente viajó mucho o no viajó mucho, o era un gran lector, y entonces aprendía mucho en base a libros. Bien, hasta aquí perfecto. Pero luego hay una cosa mucho más curiosa todavía, y es que, según la prensa de la época, que no dice que Julio Verne estuvo en Mallorca, pero sí que dice que se le esperaba en Mallorca a raíz del estreno de una obra teatral, de una de sus obras en el Teatro Mar y Terra de Palma, que estuvo muchos años cerrado además y que ahora se ha vuelto a abrir otra vez. Y efectivamente en el Teatro Mar y Terra
se interpretó una obra de Julio Verne y según la prensa se esperaba a Julio Verne para inaugurar, para el día de la inauguración. Claro, lo que no dice es si estuvo o no estuvo. Así como, por ejemplo, ya hablando de personajes conocidos que estuvieron en Mallorca, estuvo la emperatriz, sí, emperatriz, que era además cuñada del archiduque. Ella sí que estuvo, y esto está documentado. Además, si un día damos un paseo por la calle San Miguel, llegamos a la iglesia de San Miguel y nos vamos hacia atrás, allí está, en el número 7, me parece, está lo que era el consulado de Austria-Hungría, y está documentado que sí estuvo allí. Es decir, estuvo en el consulado, luego ya dio una vueltecita por Palma y se fue hacia Sastaca y Miramar y toda la parte que es donde estaba el archiduque. Además del archiduque podríamos hablar historias, leyendas, etcétera, hay muchas, ¿no? Yo he ido cogiendo unas poquitas porque tampoco quiero cansar al personal. Y luego me hacéis preguntas. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que también visitamos Juan Ramón y yo, además no tuvimos ningún problema, comunicamos con ellos, nos dejaron entrar. ¿Sabéis que hay el único cementerio judío de las Baleares está en Mallorca? ¿Lo sabíais? En Santa Eugenia. Está cerrado, es decir, no puedes visitarlo así, pero puedes pedir permiso. Nosotros pedimos permiso y efectivamente, además hacía un calor porque aquello era verano. Y el chico que nos vino a abrir el cementerio dijo, quedamos por la tarde, porque por la mañana aquello era impresionante. Entonces por la tarde estuvimos allí, dimos una vueltecita al cementerio y nos explicó historias, que de hecho es a lo que íbamos, ¿no? O sea, tengo que decir que el cementerio es totalmente austero, o sea, no hay nichos, no hay panteones, todos están en tierra, todas las lápidas son iguales, pero hay dos casos divertidos, bueno, tres. Yo descubrí uno que él no me explicó, pero que claro, cuando ya vas buscando a ver... Bien, hay dos casos excepcionales. Por ejemplo, no hay flores, no hay fotografías, lo único que hay son piedras. Este es un tema muy curioso. Esto es dentro de la tradición hebrea, ¿no? O sea, cuando uno visita a un familiar o a un amigo, deja una piedra encima de la tumba. Entonces, cuando más piedras, más amigos. Piedrecitas pequeñitas. Que si me permite, José María, esto es una tradición que hemos visto también en los cementerios católicos. No, y además alguno, por ejemplo, en la tumba de Robert Graves, en Dellà, ¿conocéis a Robert Graves, el que hizo Yo Claudio? Pues, en una tumba muy sencilla, pues curiosamente habían piedras también. Pero es que la parte divertida, porque todo tiene una parte divertida, es que de todas las tumbas que hay en el cementerio hay dos que destacan. Bueno, tres, luego os diré la tercera. Una, por ejemplo, que es la tumba de un judío de origen francés, Jacques-Sergio Benjaïn. Él era masón, lógicamente judío, y un jugador de cartas empedernido. Entonces, en la lápida está grabada en la piedra la estrella de David, que es el símbolo de los judíos, el compás y la escuadra, que es el símbolo masón, y unas de copas, que es el símbolo, dijéramos, vamos, sus tres pasiones de la vida, ¿no? No deja de ser curioso. La segunda es americano, y Arnold Levy, de origen americano, y se negó ya en su testamento, le dijo a su mujer que no le pusieran ninguna lápida, porque él lo que quería es que sembrasen alrededor, encima, o sea, sobre la tierra, porque no quería lápida. Entonces, si tenéis la oportunidad de ir, veréis un árbol impresionante, o sea, no se ve apenas la tumba, hay una piedra como una llosa, y se ve un árbol impresionante y frondoso, ¿no? O sea, eso como historia. A mí, ya os digo, que a mí estas historias me encantan, porque es la cosa diferente. Porque la tercera, que está muy divertida, mirando, le digo al guía, oye, perdona, ¿y esto qué hay aquí? En una de las tumbas, en un rinconcito, había una copa de cristal, de estas de coñac, que tienen la señal aquella roja, que es el límite. Bueno, pues había una copita allí encima de la tumba, ¿no? Yo, claro, no me reí por respeto, pero sí que le dije, oye, ¿y esto? Dice, chico, yo no lo había visto.
dos cosas. O algún amigo suyo vino y brindó por él, o era un borracho. Y ahí la copita estaba ahí, ¿no? O sea, una cosa de aquellas curiosas. Vamos a por más. Daremos una vueltecita también por los personajes en Palma. Por ejemplo, uno de los personajes enterrado en el cementerio de Palma es Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, que sabemos que murió además de una muerte extraña, porque él salía desde Pollensa para bombardear Valencia y no llevaba ni 10 minutos en el aire cuando el avión se estrelló, ¿no? Él era un ávido aviador, de hecho, recordáis la hazaña del Plus Ultra y demás, ¿no? Hay una anécdota que me contó un amigo mío, está reflejado en un libro sobre la historia de Ramón Franco, y es curiosamente, bueno, sabemos que Ramón Franco era masón, había estado en la Generalitat de Cataluña, había sido de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya es el máximo, o sea, imaginaos el contraste. Claro, su hermano, el generalísimo, estaba enfadado porque a él no lo habían dejado entrar en la masonería, con lo cual todavía peor. Su hermano no se fiaba de él, no tenía bien claro. Aparte, Ramón se había enfadado con la Esquerra Republicana, pero su hermano no se fiaba. Y entonces, continuamente, en la tripulación de su avión, siempre llevaba 4 falangistas que lo controlaban. Curiosamente, aquel día, 5 minutos antes de que tuviera prevista la salida del avión, los 4 falangistas son sustituidos por 4 normales, no eran falangistas. Y aquel día el avión cae. Bueno, pues el Ramón Franco está enterrado en la zona de la aviación. Veréis ahí un monolito que se ve en unas salas y demás, a la entrada justo al cementerio. Bueno, al cementerio hay historias impresionantes, por ejemplo, el último ajusticiado en Mallorca, el último que mataron a garrote vil en Mallorca, no sé si habréis oído la historia de él, es Pedro Tudurí, que mató a 5 personas. Él tenía una tintorería, alquiló un bar a un matrimonio, se cargó al matrimonio, los descuartizó y los quemó en el horno de la tintorería. Claro, lo cogieron al cabo de un tiempo, lo encerraron en la antigua cárcel de Capuchinos, en Palma, donde está la iglesia de los Capuchinos. Pues ahí estaba la cárcel, y ahí murió de garrote vil. De ahí viene un poco se inspiró Berlanga, la película del Verdugo. Un poco la inspiración de Berlanga fue esta, ¿no? Y este es el último ajusticiado en garrote vil en Mallorca. Pedro Tudurí está enterrado también en Palma, en la fosa común, y ahí está. Otro personaje también importante es la aviadora neozelandesa, la Greta Garbo de los cielos se llamaban, porque era una mujer hermosa. Había ganado los viajes en solitario por el Atlántico, había hecho travesías, había ganado fama, y de la noche a la mañana Garden Batten se llamaba, le llamaban la Greta Garbo de los cielos, como se decía antes, de la noche a la mañana desaparece. Entonces los periodistas neozelandeses una periodista empieza a preguntarse dónde estará, porque nadie se ha enterado de nada, nadie sabe si ha muerto o no, y realmente era una heroína para su país, ¿no? Y entonces se enteran de que estaba viviendo en Mallorca, curiosamente por la zona de Solarmadán, es el terreno. La Bonanova. Hay incluso una calle dedicada a ella. Bueno, pues averiguan que la Greta Garbo de los cielos había muerto por culpa de una mordedura de perro. Se le infectó la mordedura, falleció, con que nadie reclamó el cadáver y nadie sabía que la enterraron en la fosa común del cementerio. Y entonces fue años después que ya se enteraron y el gobierno neozelandés le hizo un homenaje, en fin, estas cosas, ¿no? Aquello que te demuestra un poco, claro, cómo a veces personajes importantes mueren en la soledad y la miseria, ¿no? O sea, quiero decir, una persona que ha sido tan importante y que queda allí. Bueno, esta es muy divertida, esta sí que os gustará. A lo mejor os suena. ¿Qué me diríais si os dijera que en el año 1988, presuntamente,
se apareció la Virgen María en Sonnet? ¿Habéis oído hablar? Supongo que habéis oído hablar de las apariciones marianas, ¿no? Las típicas de Fátima, las típicas... Bueno, pues está documentado que en el mes de abril de 1988 en Sonnet, en Puigpunyent, en Sonnet hay una encina que es preciosa, que además está protegida por el Ibanates, sí. Es preciosa, es una cosa descomunal, y allí, bueno, se armó un sarao que no os lo podéis imaginar. Tuvo que ir la Guardia Civil, porque iban todos al... Vino una señora, además, la que provocó todo este tema, fue una señora de Granada, que vino aquí, se presentó diciendo que ella había recibido un mensaje conforme se iba a aparecer la Virgen María en Sonnet. Entonces, claro, la gente creyente, pues, como pasa en todos los sitios, empezó a subir allí. El dueño del terreno al final tuvo que sacar la escopeta y empezar a pegar tiros porque ya se querían llevar hasta las ramas de la encina, suele pasar, y aquello acabó así. Es muy curiosa esta noticia porque hay algunas que vienen y van. Es decir, durante un tiempo se les da mucho bombo y platillo y de la noche a la mañana desaparece y ya... Bueno, ya no os digo nada, esto fue en el año 88, estamos en el 2015, como preguntes nadie sabe absolutamente nada. Esa es otra. Lo hemos Bueno, probado porque nosotros... porque fuimos no hace un mes a Puigpunyent y preguntamos, nadie sabía nada. Bueno, pero eso es típico. Más. Bueno, sí, tenemos dos historias muy buenas de envenenadoras. En Mallorca habrá habido más, porque las mujeres son más sutiles. Cuando quieren cargarse a alguien no hay violencia, simplemente en aquellos tiempos había veneno. Y ahí hay una que saltó a los medios, que fue no sé si habéis oído hablar de la envenenadora de Pollença, Catalina Domingo Campins. Esta señora se cargó a su marido, a sus hijos, a la suegra, se volvió a casar otra vez, se volvió a cargar al marido. Todos murieron de una forma muy similar, problemas de estómago, estomacales. Nadie, en aquellos tiempos, no existía tampoco el CSI de ahora. Vamos, me decía un amigo mío, jubilado ya, que había pertenecido a la científica de la Guardia Civil, y me ha explicado historias de aquellas. Él vino muy jovencito aquí, y decía, si lo único que había eran lo de las huellas dactilares. Eso de que vemos en las películas de que nadie toque nada y hay que acordonar el terreno, sí, impresionante. Allí todo el mundo pisaba, desaparecían los cuadros, desaparecían los libros, todo en absoluto, ¿no? Entonces, claro, nadie sospechó de ella hasta que una llamada anónima, esto ocurrió en el año 1968. 1968, no fue malo, ¿no? Entonces, una llamada anónima alertó a la policía, la Guardia Civil se puso en marcha y al final descubrió que efectivamente ella era la culpable. Al final confesó, estuvo en la cárcel, estuvo en Madrid, estuvo en Alicante, volvió a Mallorca, por buena conducta la dejaron salir. ¿Y cuál es el final de esta historia? El final es impresionante. Empezó a encontrarse mal, la ingresaron en Sondureta y murió envenenada en Sondureta. Entonces, ahí viene la segunda, o se mató ella, o aquello de que a quien a hierro mata, a hierro muere. Y la segunda es una historia más divertida, que esta montó un negocio. O sea, Magdalena Castells, más conocida como la envenenadora de la Soledad, del barrio de la Soledad de Palma, era medio bruja, echaba las cartas, tal, ¿no? Entonces, claro, clientas que iban a echarse las cartas, cogían confianza, y una, no, es que yo estoy harta de mi marido, tú no sabes cómo me lo podría yo tal, bueno, otra que también. Entonces montó un negocio impresionante, es decir, ella se dedicaba a montar el veneno, tenía 2 o 3 que trabajaban para ella, comisiones, bueno, lo que se hace ahora, pero en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, si tú me traes un cliente, yo te doy una comisión. Claro, ahí se formó, porque al final un grupo, verdaderamente no se sabe cuántos maridos murieron, porque aquello fue impresionante. Es decir, pues claro, algunos, bien, montó un negocio, pero cada vez había más, claro, herencias,
tal, bueno, no solo los maridos, las suegras, en fin, todo aquel que molestaba, ¿no? Y esto forma parte también de esta crónica negra mallorquina. Hay más, por ejemplo, hay toda una serie de... Claro, todos estos temas de la crónica negra ha sido gracias a Teodoro Toro, que, bueno, si a alguno le gustan los sucesos y leía Última Hora, o acostumbra a leer Última Hora, hace unos años, en la crónica negra, habían artículos firmados por Fausto Ramos. Fausto Ramos era su seudónimo, porque, claro, él estaba en la Guardia Civil y no podía escribir con su nombre, porque si no lo echaban. Y entonces él lo que hacía es, con seudónimo, entonces, claro, él me ha contado historias, investigaciones que él hacía y demás, y en aquellos años, os puedo asegurar que así, sin profundizar, he recopilado unos 40 casos en Mallorca de crímenes que no están resueltos. Hombre, algunos se podría imaginar quién es, pero no hay pruebas, porque en aquellos años las pruebas, el CSI, el ADN y todo eso no existía, ¿no? Y algunas muy misteriosas. Por ejemplo, hay dos que son de Ses Salines, que las recordaréis. Dos jubilados de Ses Salines, que estos están también, además, en poco espacio de tiempo. Pero bueno, no voy a profundizar más porque estos temas son una... Hombre, a ver, está muy bien como información, pero hay cosas que no... Por ejemplo, esta también fue muy curiosa. El 13 de mayo de 1981, sabéis que un turco atentó contra el Papa. Bien. Aliasca, que todavía está por ahí, que todavía no se sabe realmente qué pasó. Al final él dijo que escribiría un libro y contaría la verdad, y el libro no ha salido todavía. Claro, esta historia, lo curioso que tiene es que antes era muy habitual, cuando llegaban los turistas a Mallorca, cuando bajaban de las escaleritas, les hacían fotos. Luego la foto, si tú querías, te la llevabas, o si no, no. Entonces, claro, cuando ocurrió esto en el año 1981, un periodista, un fotógrafo en Mallorca, vio la foto de Aliasca y dijo, bueno, si este lo tengo yo. Resulta que 4 días antes de que Aliasca atentara contra el Papa, estuvo en Mallorca. Estuvo en Mallorca, o sea, con nombre falso, como se hacía en aquellos tiempos. Y entonces, claro, ahí empezó a serpentear la leyenda de si realmente el atentado contra el Papa se fraguó en Mallorca. O sea, si él aquí tenía unos contactos, bueno, Mallorca, hay que tener en cuenta, y si repasáis la historia es impresionante, aquí ha habido de todo. Nazis, espías, extrema derecha, buscadores de tesoros, en fin, falsificadores, hay un falsificador muy importante que también estuvo aquí. Bueno, esta sí, lo que pasa es que esta no me extenderé mucho porque ya se lo he dicho a María que me gustaría que un día viniera aquí y os diera una charla porque es divertidísimo. Es Gabriel Bert. Gabriel Bert no es historiador, pero lleva 30 años investigando y está completamente convencido de que Cristóbal Colón era de Falanich. Bien, Gabriel Bert es un encanto de persona, es una persona maravillosa, y yo cuando lo conocí pensé, Tate, verás tú ahora el Colón de Falanich, porque claro, que si Colón es portugués, que si es de Génova, que si es catalán. Y ya cuando oí lo de Falanich dije, una de dos, o le hago un monumento o le pego una paliza. ¿No? Y efectivamente es una persona encantadora, te da una información impresionante. Él está convencido que Cristóbal Colón es hijo del príncipe de Viana y de una falanichera, Margalida Colón. Lógicamente era hijo bastardo, pero bueno, Cristóbal Colón de Falanich. Yo, la verdad, y además lo digo así muchas veces en petit comité y no tan petit comité, a mí particularmente no me importa demasiado de dónde era Cristóbal Colón. A estas alturas no voy a ponerme yo tal, pero claro, yo les lo decía, si Gabriel lo dice y es amigo mío, a partir de ahora, Cristóbal Colón de Falanich, y me peleo con quien sea. Porque claro, el problema es que, el problema es que ni los historiadores, ni los que están, que eso a mí sí que me sabe muy mal. Es decir, todos los que defienden el mallorquinismo, yo no soy mallorquín, pero me encanta la cultura mallorquina, defiendo la cultura mallorquina. O sea, cómo hasta los propios profesores de la universidad, de la UIP, no son capaces
por lo menos de tener una duda. No, es lo primero que te dicen, no, tú estás boig, eso no... Hombre, ¿por qué no? Es decir, solo para el turismo, el Museo de Cristóbal Colón en Barcelona se forra todos los veranos. Aquí, el señor Gabriel Bert ha tenido de su bolsillo montar un pequeño museo en Son Colom, el restaurante, en la carretera de Campos, que está allí, además se puede visitar. Una pequeña salita, que estuvimos el lío además, una pequeña salita, y allí pues tiene documentos, libros, etcétera, etcétera, da sus pruebas, y la verdad es que es un encanto de persona, y bueno, y está ahí. Digo, pero por lo menos, no sé, vamos a ver, se podría hacer un negocio para el turismo. Hay mucho turismo que viene a Mallorca que aparte del sol y playa le gusta la historia, le gusta visitar edificios, museos, etcétera, etcétera. Pues ¿por qué no? Fuera de Falanich. Luego hay otro personaje también que, por cierto, yo me enteré por María. Otro personaje que tiene un encanto especial, que es el que puede ser, o parece ser que fuera el inventor de lo que ahora es el helicóptero. Él lo llamaba cometa giroavión. Pues según parece, el cometa giroavión lo inventó Pere de Songallo, de Llucmajor. Si vais al convento de San Bonaventura y en un rinconcito tenéis el aparato, que es una cosa... ¿Os acordáis de aquellas películas que salían ahí y se pegaban unos leñazos? Bueno, es una cosa impresionante. Se ha dicho algo a nivel muy local, es decir, nadie defiende la autoría. Parece ser que, no os voy a contar toda la historia, pero más o menos, de que él, que vamos, no era ni universitario, era un pagés, era un gran aficionado a la aviación, a la aeronáutica, y lo que hizo fue hacer unos planos y enviarlos al que en aquel momento era el ministro de la guerra, que era de la Cierva Padre. De la Cierva Padre le contestó diciendo que no podía ayudarlo porque si no tenía una carrera no podía tal, y al cabo de un tiempo, de la Cierva hijo, curiosamente, inventa el autogiro. Él murió en la miseria, cuidado por unas monjitas en Llucmajor, y dejó en su testamento que cuando él muriera, pues que todo pasara a las monjitas y lo habían cuidado. Bueno, lo triste del caso es que en el cementerio de Llucmajor, que es donde está enterrado en la fosa común, no hay ni una placa de homenaje a esta persona, con lo cual eso a mí, perdón la expresión, me cabrea mucho, o sea, me enfada mucho, porque bueno, es un personaje, este tampoco está en los libros de historia, estos son los personajes que a mí me gustan. Más, no sé, hay muchos más. Por ejemplo, bueno, este es una anécdota que la he contado varias veces, pero que me hizo mucha gracia. Y ahí entramos ya. En Mallorca se llaman casas de sapó. Sí, casas donde ha pasado algo, donde ha habido... Hay unas cuantas, ¿eh? Pero la más conocida... Bueno, solo os diré una cosa. Lo que pasa es que, claro, la gente es muy reacia a hablar de estos temas. A mí me ha pasado muchas veces, alguien me ha preguntado, ¿y tú qué haces? Digo, oye, a mí me gusta el misterio y tal. Y te miran con la sonrisita aquella, ¿sabes? Una sonrisita como diciendo... Y digo, bueno, ¿de qué te ríes? Se forma parte de nosotros. No me lo creo todo, pero sé que pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, pasa que se ha escondido, se ha publicado muy poco. Cuando hicieron las obras de lo que es ahora la Fundació La Caixa, el Gran Hotel, el edificio Weyler, pues allí más de un obrero tuvo que salir espantado porque allí pasaba absolutamente de todo. Lo mismo ocurrió en el Casal Solleric. Casal Solleric, cuando se hicieron obras, también allí 2 vigilantes de noche salieron por piernas por lo mismo. Entonces, sé que es normal en la historia de estos edificios donde pasan cosas extrañas, que un lugar donde ha habido asesinatos, muertes, historias sangrientas, dicen que pasan cosas raras. A mí no me ha pasado, hombre, sí, entrar en un sitio y que se me ponga la carne de gallina, sí. Ahora, ver una cosa así espectacular, como las películas americanas, que ves allí cruzar un tal, no. Pero me pasó una cosa muy curiosa y fue la Misericordia. ¿Sabéis? La Misericordia de Palma. Allí también tiene fama de, en fin, allí había un cementerio, el cementerio de Can Radó, aquello fue hospicio, de Can Roig, fue hospicio, fue, en fin, hospital, etcétera, etcétera. Bueno, pues un día, bueno, yo me enteré también a través de un amigo mío, un amigo común, Domingo Hernández, que también lo he tenido colaborado varias veces en la radio, que aunque a él le gusta mucho el fenómeno de los ovnis, los presumibles extraterrestres,
Bueno, él tuvo acceso a la misericordia. Me explicaba aventuras, cosas que pasaban, luces que se encendían y se apagaban, ventanas que se abrían y se cerraban, la parte de arriba. Y yo un día pasaba por la misericordia y dije, mira, voy a entrar en la biblioteca y voy a ver qué hay. Claro, no pregunté de golpe, porque si entro preguntando, oye, ¿hay fantasmas aquí? Saca la escoba y me da. No, fui ahí al chico que había ahí y le dije, oye, mira, es que estoy haciendo un trabajo de investigación de la misericordia y, no sé, que me recomiendes algún libro, alguna cosa para yo tomar notas. Sí, ¿qué quieres de arquitectura? Digo, no, un poco de todo. Entonces me sacó 2 o 3 libros, yo disimuladamente me fui a la mesa, tomé 4 apuntes, dejé pasar un poco el tiempo y cuando ya lo vi prudente le devolví los libros, se lo agradecí mucho, muchas gracias por la información y como aquel que no quiere la cosa le solté. Oye, por cierto, ¿y eso que dicen que aquí pasan cosas raras? Y claro, él me sonríe y me dice, la monja. Y yo le digo, ¿qué monja? Dice, la monja que se pasea por arriba. Digo, no me digas que hay una monja. Dice, sí, yo arriba no subo ni de coña. Dice, ahora, si quieres hablar, habla con el vigilante de noche, que a ese le encanta. Porque resulta que 3 vigilantes ya se fueron. Porque claro, vieron la monja, ¿os imagináis aquellas monjas con el caperucho aquel? Se fueron. Y este no, a este le encanta. Y este se pasa todas las noches ahí y dicen eso, que hay una monja que se pasea por ahí. Ahora, me hizo gracia que me dijera la monja, no me lo esperaba. Yo dije, ¿la monja? ¿Qué monja? Bueno, en fin. ¿Qué más? Bueno, los crímenes ya hemos hablado. Bueno, sí, hay... Sí, pero este ya es muy... Ah, sí, de las desapariciones. Ya que antes os hablaba de este amigo mío que le gusta mucho el fenómeno ovni, yo no sé si vosotros queréis o no en todos estos temas de los ovnis y demás, pero aquí en Mallorca hubo un suceso que tuvo importancia, el famoso incidente de Manises, aquel avión que tuvo que desviarse porque unos ovnis perseguían al avión y demás, ¿no? Además hubo un personaje muy carismático, yo lo conocí personalmente, que era el teniente coronel Crespí, Pedro Crespí, que él estaba en los radares en el Puigmajor. Él dijo que por los radares había visto lucecitas. Y un amigo de él, también militar, el comandante Bañuls, que por cierto, un amigo mío de Mallorquín hizo servicio militar y el comandante Bañuls en aquellos tiempos era capitán o algo así y era su jefe. Y este comandante Bañuls, que estaba convencido de la existencia de los extraterrestres, había tenido 2 o 3 experiencias de noche, yendo por la carretera, según dice, vio unas luces, un resplandor que se le puso encima, perdió la noción del tiempo, se durmió, cuando se despertó el coche estaba al revés, en un camino donde era imposible que el coche diera la vuelta, el coche le había dado la vuelta. Tuvo varios encuentros. Y lo curioso del caso es que un día, ya jubilado él, se fue a pescar por la zona de Banyalbufar, muy cerca de un sitio también que tiene sus leyendas, como es la Torre de las Ánimas. ¿Habéis oído hablar de la Torre de las Ánimas, la Torre de Esbargé? Y desapareció. Es decir, no encontraron nada. No regresó a casa, la familia preocupada, no encontraron nada, salieron a buscarlo, incluso los del SAR, los del rescate, y al cabo de 3 o 4 días encontraron restos era un yacht, restos de la embarcación, pero a él no se le ha encontrado. Entonces, claro, ahí se armó un follón, porque una periodista escribió en una revista especializada, dando por sentado de que al comandante Bañuls lo habían secuestrado los extraterrestres. Entonces, claro, la familia del comandante Bañuls puso el grito en el cielo. Pero claro, a ver, cuando uno investiga un caso, puede decir, podría ser que, ya que este señor había tenido pero claro, la familia, que te vengan y te digan, no, es que a tu marido, a tu abuelo, a tu hermano, lo han secuestrado los extraterrestres. Lo veo como muy duro. No es el primer caso, pero sí es el más, dijéramos, el más sonado que ha habido en Mallorca, ¿no? ¿Estáis cansados ya o queréis más? Y digo, a Crespí lo conocí personalmente y era una persona...
Lo que pasa es que, claro, estos temas de los ovnis y todo esto es muy raro. Antes os iba a contar una cosa, pero se me ha pasado. A ver, aquí está. Bueno, la leyenda de Cabrera. ¿Habéis oído hablar de la famosa leyenda del aviador de Cabrera? En el pequeño cementerio de Cabrera habían 2 tumbas. Un pescador, que le llamaban al Lluent, y un aviador alemán que cayó derribado durante la Segunda Guerra Mundial y lo enterraron en aquel pequeño cementerio. Es pequeñísimo, bueno, solo hay 2 tumbas. Entonces, la leyenda de Cabrera, claro, en Cabrera la han habido militares. Y yo, de hecho, hasta conocí a uno que había hecho la mili en Cabrera. Y bueno, estas historias que se cuentan en invierno en el fuego, ¿no? Y realmente nadie se atrevía a salir por la noche porque decían que estaba el espíritu del aviador danzando por allí. Total. Claro, ellos decían que, lógicamente, estaba danzando por allí porque él lo que quería era estar con los suyos y no en una isla apartada del Mediterráneo. Bueno, además, pasaron los años y el ejército alemán... Bueno, había una cosa muy curiosa, y es que cada año aparecían flores en su tumba y era el aviador inglés que lo había derribado, venía de vacaciones a Mallorca y lo primero que hacía era ir a Cabrera y depositar unas flores encima de la tumba, porque de hecho, claro, para él aquello fue... no lo quiso matar expresamente, estaban en guerra, ¿no? Bien, entonces a bombo y platillo vienen los alemanes, cogen al aviador y se lo llevan. Y al cabo de unos días, un conocido del Lluent, del pescador que estaba allí, dice: ¿a quién se han llevado? ¿Al que estaba así o al atravesado? Dice al atravesado, dice: va tú de ahí, se han andado el Lluent. O sea que el Lluent está enterrado en el cementerio. Y aquí continúa estando el piloto alemán, ¿no? Es curioso el tema. Claro, estas son leyendas divertidas, pero no dejan de ser leyendas. ¿Qué más? Ya tengo aquí un mogollón. Sí, además hay muchas leyendas. Algunas son muy parecidas, supongo que por proximidad geográfica. Por ejemplo, el otro día lo tocábamos en el programa, la leyenda del Comtamal es muy parecida al Comtarnau de Cataluña, es lo mismo. Lo único que le cambia es el nombre, ¿no? Aquí leyendas de vírgenes aparecidas, de milagros, está así. Es decir, ya el primer milagro, entre comillas, es cuando Jaime I viene a la conquista de Mallorca. Él tenía que haber entrado por Pollensa, pero se ve que hubo una tormenta impresionante, toda la escuadra se desvió, al final entraron por Santalm. Pero hay una leyenda que cuenta que Jaime I, como ve que aquello está a punto de irse todo al garete, claro, los barcos tenían la costumbre de llevar la imagen de la Virgen María. Entonces él rezó delante de la Virgen y dijo que si llegaban todos sanos y salvos a la costa, que le edificaría un templo en su nombre. De hecho, es la Catedral de Palma, que es Santa María. Claro, con Jaime I hay una serie de leyendas impresionantes, muchas. El murciélago, por ejemplo, lo salvó varias veces de que se lo cargaran. La famosa leyenda de los crucificados en las murallas de Palma. Claro, Jaime I además es un personaje que si lo estudias en profundidad ya es un milagro hasta su propio nacimiento, ¿no? Pero a partir de ahí, claro, leyendas de tesoros en la isla, els moros, la mà del moro, el cap del moro, el drac d'Anacoca, que no es nada más que un cocodrilo, pero está ahí como el drac, ¿no? Es decir, hay una serie de leyendas, la verdad es que algunas se repiten, pero son bonitas. Por ejemplo, un sitio que también visitamos con Juan Ramón, que por cierto está descuidado, las famosas cuevas que hay al santuario de Portals Vells. Hay unas cuevas allí, artificiales, porque ahí dicen que sacaron las piedras para construir la Catedral de Mallorca. Y allí, pues bueno, hay unos altares con unos grabados en la roca impresionantes, y se habla incluso de que los templarios, de que aquel lugar podría ser templario, como también hablan de la cova de San Martí d'Alcúdia, ¿no? O sea, quiero decir, pues todo esto es lo que yo he ido recogiendo poquito a poco. Ya hemos hablado de la aparición de la Virgen también. Cuando os canséis, me lo decís, cuando tengáis hambre, las envenenadoras es impresionante.
Bueno, sí que hay dos historias también muy, muy guapas. Por ejemplo, y esta me la encontré yo cuando yo llegué a Mallorca en el 95 y al cabo de unos meses en la prensa apareció. Yo que he sido muy conspiranoico, o sea, es aquello de estas muertes así extrañas y tal, siempre me ponen en guardia. Bueno, el caso era la de un periodista francés que había aparecido en Menorca ahorcado en su apartamento. Dije, periodista francés ahorcado, qué mal me suena. Entonces voy leyendo, suicidio. Todavía me suena peor. Entonces, claro, un señor ahorcado con las manos atadas a la espalda. Suicidio. Esto es como aquel, ¿no? El suicidio y tenía 3 disparos en la cabeza. Bueno, pues este trajo tela, porque resulta que este chaval, que era un periodista de Le Figaro, había estado en la guerra de Bosnia, y había estado investigando el tráfico de órganos, el tráfico de tal, entonces claro, este acabó pues como acabó. Esta también forma parte de las leyendas. Y la otra, muy cercana, bueno, un espía. Aquí en Mallorca han habido varios espías importantes, además. Uno de ellos fue Harris, que además formaba parte del famoso grupo de Cambridge, de los grandes espías que eran dobles espías. O sea, espiaban para unos y espiaban para otros, ¿no? Y este Harris hacía tiempo que estaba viviendo en Mallorca, era pintor. Tú sí lo sabes, ¿no? Lo conocíamos. Pues genial, pues ya hablaremos. Y bueno, nadie sabía que era espía, era un pintor, etcétera, etcétera. Y entonces, unos dicen, volvió de un accidente de coche, iba con su mujer, unos dicen que fue un accidente y otros dicen que no fue un accidente, que realmente fueron a por él porque sabía demasiado y demás, ¿no? Bueno, está enterrado en el cementerio de Palma, en un nicho. Pero claro, aquí es donde viene la controversia. Primera, los ingleses han sido siempre muy ingleses. El bombo y platillo, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen sus propios cementerios con sus héroes, porque este era espía. Entonces yo pensé, ¿y qué hace Harris aquí en un nicho, allí en un rincón, olvidado? Que al final nos costó encontrar dónde estaba. Ahora ya tenemos la foto del nicho y sabemos que está allí. Se supone que está allí, por la historia que os contaré. Claro, sí, buscando, porque a mí yo no me canso, yo hasta que no agoto internet no paro, y buscando me encuentro, cuando menos me lo imaginaba, porque internet tiene eso, que buscas una cosa y no la encuentras, pero sin embargo encuentras otra que llevabas un mes buscando y la encuentras allí. Bueno, pues encontré una página muy curiosa donde hablaba uno de Harris, veía la foto allí, el pintor Harris, y decía que él había visto unas fotos de Harris en Sudamérica y que estaba vivito y coleando. Y yo dije, tate, ya empezamos. Ya empezamos con las leyendas, porque no es la primera vez que se dice. También se dice que Elvis Presley no está muerto, que el otro está vivito y coleando. Bueno, pero ya creó una especie de tal, cuando realmente, y además yo lo hablé con este amigo que decía que era de la científica, y él está convencido que Harris murió. Lo que no estaba tan claro, pues claro, la mujer sí que se salvó, porque si hubiera ido solo ya es otro tema. Pero claro, la mujer se salvó, él murió, bueno, ahí queda. Si estuvo vivo o no, claro, yo tampoco están las fotos ahí, para decir, oye, pues si realmente es él y estaba vivo, ¿no? Pero eso también forma parte de lo crematístico. ¿Y qué más? ¿Me queréis preguntar algo? ¿Qué más? Creo que me ha encantado, porque tú eres la misma. Que me ha encantado todo eso que estás hablando. No, si es que hay de todo. Es incluso, por ejemplo, hay una leyenda muy bonita. Conoceréis la Torre del Ángel de la Almudaina. De la Almudaina, la torre donde hay el ángel de custodio. Era el ángel custodio del Reino de Mallorca. Dice una leyenda que allí vivió un alquimista, Lustrac. La torre, estuvo trabajando un alquimista, intentando convertir el plomo en oro, hasta que al final, claro, el tío viviendo la sopa boba, y dijeron aquí ni oro ni tal. Pero desapareció del mapa, es decir, no se sabe lo que pasó y desapareció. Pero es que hay más tradición alquimista, aparte de Ramon Llull, el gran Ramon Llull, que también se ha especulado, unos están a favor, otros en contra, que si era alquimista, no era alquimista, etcétera, etcétera.
sí que hay un lugar, que eso también se sabe muy poco, en el Santuario de la Victoria, ahí, que ahora aquello es precioso además, aquello es un lugar, además es curioso porque el propio santuario, en la planta baja está la iglesia, todavía está, y la parte de arriba hay una hospedería, es decir, hay unas habitaciones y demás, y puedes pasar unos días allí, ¿no? Bueno, pues ahí hay tradición de que efectivamente allí hubieron alquimistas por toda aquella zona. Pero lo encuentras así, ya digo, buscando, ¿no? Y claro, entonces ya empiezas a unir, claro, es lógico que hubiera alquimistas y es lógico que Mallorca, como un lugar estratégico, pues tuviera de todo. Por ejemplo, nazis aquí, Otto Skorzeny, el lugarteniente de Hitler, estuvo viviendo en Les Barcarets. Tenía un chalet en Les Barcarets y al principio nadie sabía quién era, luego ya sí, luego ya fue público que era. Claro, los nazis protegidos por el régimen de Franco, pues lógicamente campaban a sus anchas. Y con la cantidad de turistas alemanes que habían, pues más de uno seguro que estaría camuflado por ahí entre medio, ¿no? Es decir... Mallorca, a la época esta no era la Mallorca que conocemos hoy, estaba poca conocida. Y aquí venían y hacían las cosas y pasaban inapercibidos. Sí, además eran grupos muy cerrados. Lo siento, pero yo me tengo que... No, tranquila, si quan vulgueu. O sigui, moltes gràcies, Bueno, pues Otto Skorzeny, por ejemplo, una serie de personajes que a uno los ha estudiado en historia, pero que no se puede imaginar uno que, no sé, no lo hubiera ubicado yo en Mallorca, ¿no? Y sin embargo es lógico, porque en Mallorca, ya digo, aquí han habido pues desde falsificadores hasta sectas, hasta asesinos criminales, extrema derecha, lógicamente la extrema derecha, protegida por Franco, pues estaban todos ahí. Lo que pasa es que, claro, eran grupos muy cerrados y tampoco hablaba mucha gente, ¿no? Por ejemplo, un caso por citar uno, porque hay muchos, y a mí es que no me gusta un caso ya que hablábamos antes de cementerios, al mismo cementerio de Palma hay una cantidad de personajes de estos así extraños que están ahí, y hay una crónica negra, por ejemplo, en el mismo cementerio, que además está sin resolver, y es una señora que vivía por la zona del Campredó, Palma, y un día aparece en el cementerio, en las escaleras del cementerio, sale tambaleándose, cae al suelo, y unos jóvenes que pasaban con una motocicleta la ven, paran, van allí, y lo único que puede susurrar es que la han apuñalado en el interior del cementerio, ¿no? Entonces la trasladan a Sondureta, allí es donde muere. Nadie sabía qué hacía en el cementerio. El marido dijo que había ido para arreglar la tumba de un familiar para Todos los Santos, pero es que curiosamente esto pasó en julio o agosto y Todos los Santos en noviembre. Se especularon con muchas cosas, pero el crimen está ahí todavía sin resolver. Hasta incluso una amiga mía, su padre, ellos son de Toledo, pero durante una temporada estuvo viviendo en Palma, y esta señora era cliente de su padre. Claro, cuando yo le conté el caso, me dijo, oye, mira, pues yo te puedo decir que tal. Bueno, pues hasta nivel, dijéramos, familiar, nadie sabe qué pasó. O sea, el caso es que alguien le salió en la vía principal, la que va a parar a la pequeña capilla que hay ahí en medio, le dio 2 o 3 puñaladas y aquella murió y no se sabe absolutamente nada. Claro, estamos hablando de aquellos tiempos también, yo digo que allí ahora ya es más fácil, ahora te encuentran un pelo, te encuentran cualquier cosa, el ADN y demás, ¿no? Pero ya te digo, y de desapariciones misteriosas, que algunas se sabe quiénes son, lo que pasa es que con que no hay cuerpo, no hay delito. Yo os explicaré un caso, no os voy a decir nombres, me perdonaréis, pero sí que hay un caso que yo estaba un día tomando una cerveza con este amigo mío, habíamos estado hablando de varios casos de estos y me dice, este es. Digo, ¿este es quién? El que se lo cargó. Lo que pasa es que no hay cuerpo, no hay delito. Y hay casos impresionantes, ¿eh? Algunos además que tirando de los hilos te das cuenta que están entrelazados. O sea, desapariciones como la profesora esta filóloga de Palma, ¿cómo se llamaba? Eva La Eva Wask,
Desapareció ella, que no se ha encontrado, y desaparecieron 2 amigos, compañeros de estudios. Desaparecieron también, a uno luego se encontraron los huesos al cabo de X años y el otro ni ha aparecido todavía. Entonces, claro, enlazaron los 3 y ahí ya se hablaba de si habían pertenecido a una secta satánica. En aquellos años también el tema del satanismo estaba a flor de piel, que si era un juego de rol, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para acabar, un caso también muy curioso que se ha cerrado en banda, es decir, no es imposible entrar ahí, que es un tema escalofriante que pasó en la Plaza de España de Palma, encima del Bar Cristal. Hay unos pisos, edificio, y ahí unos jóvenes se dedicaban a reunirse y a hacer la ouija esta famosa. Yo siempre aconsejo que no se haga porque eso es peligroso. Bueno, yo no sé lo que pasó allí dentro, el caso es que acabaron muriendo uno detrás de otro de enfermedades extrañas. Y el cabeza, que era un ciudadano argentino, desapareció sin dejar rastro. Pero no tan solo eso, sino que aquel piso nadie lo ha ocupado nunca más. Los vecinos se quejaban de que habían unos olores impresionantes, se oía ruido de muebles, cuando realmente el piso no estaba amueblado, nadie había entrado allí, pero aquello estaba como impregnado de tal. Claro, es un caso de aquellos que nadie quiere hablar. O sea, de hecho, te dicen sí. Unos te dicen que pasó en los 70, otros que pasó en los 80, pero claro, vosotros os parece ser que salió algo en la prensa, pero claro, vete a la hemeroteca y repasa 20 años de periódicos. O sea, que es para morirse. Hasta incluso un día se lo pregunté a uno de los camareros del Cristal, digo, ahora es el momento, ya que él se me puso a reír. Dice, sí que me han dicho, sí que por aquí dentro, en aquel rincón pasan cosas raras, pero así un poco de aquella forma, ¿no? Hay un caso también en Sóller, de una casa de Sapó, de estas famosas que hay casos en la calle, en la calle de la Almudaina, hay casos en Génova también, casas de estas que desaparecen, o sea que están deshabitadas y al cabo de los años van para abajo. O sea, lo que está claro es que normalmente estos fenómenos tienden a suceder, claro, lo de la Misericordia, ahí había un cementerio. Pues tiene su lógica que si hay un cementerio pasen cosas. No tiene por qué, pero es así, ¿no? Y así, pues bueno, como estas, pues historias que he ido recogiendo, hay muchas más, pero tampoco quiero aburriros demasiado. Si queréis preguntar alguna cosita o si sabéis de algún tema y así me la apunto y ya tengo otro más. Yo tenía curiosidad para saber dónde está el cementerio. ¿Santa Eugenia? Sí. Detrás está el cementerio católico y detrás está el judío, a las afueras de Santa Eugenia. Pues es curioso, ¿no? Luego, por ejemplo, pues bueno, como os decía, antes hacemos un programa en... No, mira, yo no sabía ni que existía. Aunque sea excursiones así que te explican, nunca he oído un cementerio. Bueno, si un día bajáis a Palma... Si un día sí, claro, hombre, está el barrio del Calle, el barrio, bueno, toda la parte de Argentería y demás, todo aquello de allí era territorio, sí. Hombre, hay sitios, verdaderamente, es lo que yo digo, de estos sitios que no son de sol y playa, para visitar. Por ejemplo, ahora tengo unos amigos míos, geniales, por cierto, que han montado el Museo de la Cera, el Museo de Cera de Mallorca, en Palma. Es pequeñito y hay una exposición de terror que además lo hace él mismo. O sea, él monta todas las figuras. Ayer lo tuvimos en la radio, por cierto. Es decir, todas estas cositas que están ahí, claro, por desgracia, no me gusta hablar de política, pero al final tengo que hacerlo. O sea, por desgracia no se ayuda a estas pequeñas cosas, ¿no? Que las hay. Por ejemplo, mira, no hace mucho tiempo, por allí cerca, lo que no sé, la calle no me acuerdo, pero cerca de la Almudaina, aquella zona, había un museo particular de Dalí, donde habían grabados de Dalí e incluso una pequeña sala de cine donde pasaban las películas aquellas surrealistas de Buñuel,
que había salido Dalí también, el perro, no sé. Bueno, pues me voy en verano a visitarlo, ya estaba cerrado. No hay ayudas, no hay tal. Hombre, por favor, en Palma tener un museo dedicado a Dalí, estabas hablando de un artistazo. Que yo creo que dicen que estaba loco, pero de loco no tenían pelo. Yo creo que era un provocador y tal. Bueno, pues ya lo está. Y así de cosas. Había un museo de muñecas cerca de la catedral, también tuvo que cerrar. Había un muñeco de bichos extraños ahí en Campicafoto, por aquella zona. Había un museo de estos animales disecados que nacen con 2 cabezas, monstruos. Tampoco está. Es decir, había un por allí, pero no. A ver, intenté localizarlo porque la idea que tenía yo era bueno, que de hecho está ahí todavía, no sé si se acabará o no. La idea de hacer cosas en Mallorca, si una persona viene de vacaciones o a pasar unos días, al margen de sol y playa, ¿no? O sea, poder visitar pues algún museo, poder comer en un sitio Caldimoni, por ejemplo, visitar el Museo del Dimoni de Sa Pobla, y si tienes suerte que te enseñen el monstruo que tienen allí, que es impresionante. Es una... había en Binissalem, en el foro. En el foro de Mallorca. No, yo cuando vine ya no estaba. Luego sí, mira, esta historia también nos gustará, ya que hablamos de tesoro. Y esto está documentado además. Presumiblemente, un tesoro templario en las cuevas del Drac. Está documentado desde el año 1300 y pico, o sea, antes de que se descubrieran oficialmente las cuevas. Hay una expedición dentro de las cuevas del Drac buscando el presunto tesoro templario que podía estar escondido allí. Y eso está documentado, o sea, curiosamente, de un libro de un alemán que venía de vacaciones a Mallorca, pero que era muy aficionado a los templarios, y estuvo buscando cosas templarias en Mallorca. Y estuvo en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, y ahí hay un documento que efectivamente habla de un tal Pere Gatell, que fue el que comandaba la expedición, y realmente estuvieron ahí buscando. ¿Lo encontraron o no? Ya no lo sé, porque ya no dicen nada, ¿no? Pero es decir, leyendas de tesoros, el castillo de Santueri con su historia, que hay mucha, el castillo de Alaró también, el tema del Cabritibasa, y en todos los castillos normalmente siempre hay las historias, aparte de tesoros, pues por ejemplo la Bruixa Joana del Castell de Bellver, las cuevas de la Bruixa Joana, es decir, así. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. No, hay muchas, además que me apasiona.